Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel y en el programa de hoy vamos a tener una conversación muy tensa y espero que muy nutritiva para mí y para las personas que quieran acompañarnos en este video. Vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Vamos a tener como invitada a Nicole. Ella se llama Nicole Cisneros y Nicole es licenciada de la Universidad de Costa Rica en filología y actualmente egresada de una maestría de lingüística y también pues, la filóloga del Consejo Universitario de la UCR. En 99 se tomó el acuerdo de procurar el lenguaje inclusivo en todos los documentos de la institución. Creo que es una persona perfectamente calificada para abarcar ese tema, para conversar este tema, del cual no conozco prácticamente nada. Creo que va a ser una conversación muy interesante y pues espero que les guste mucho. Hola Miguel, ¿Cómo estás? ¿todo bien? Nick, antes de que te conectaras, hice una pequeña presentación, ¿verdad? De la eminencia que nos acompaña el día de hoy. Ya, quiero agradecerte mucho, quiero agradecerte mucho que participes de este proyecto porque sinceramente yo tengo muchas ganas de aprender. ¿Por qué el lenguaje inclusivo nos choca tanto? Qué difícil responder a eso, porque en realidad, bueno, creo que tal vez se debe a que choca con nuestra concepción de mundo, digamos. Choca con con nuestras tradiciones, en este caso lingüísticas, ¿verdad? Entonces siempre hemos escuchado, digamos, por ejemplo, en este caso, lo que ahora se habla mucho que es el género no marcado. El género no marcado en este caso se dice que es el masculino, que puede referirse tanto a una mujer como a un hombre, ¿verdad? Sí, Y a ver, también hace un poco, era porque yo creo que, bueno, hay mujeres a las que les choca mucho, ¿verdad? Pero siento que a los hombres les choca más. Siento yo, no he hecho investigaciones al respecto, pero al menos de la gente que yo escucho, generalmente son los hombres los que manifiestan como cierta aversión, ¿verdad? A este lenguaje inclusivo, y muchos se amparan, por ejemplo, en lo que dice la Real Academia Española. Pero entonces está la otra parte que dice que es que la Real Academia Española es un montón de viejillos. Entonces al final solo como que se da más para ataque que para una discusión real, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. Entonces, y además, ¿y qué es lo que se defiende? Los grupos minoritarios, ¿verdad? Bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? No somos un grupo minoritario de número, pero no, sí siempre hemos sido un grupo relegado, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Con ciertos derechos, hemos tenido que luchar por ciertos derechos, ¿verdad? Incluso por los derechos más básicos. Entonces, el lenguaje lo que hace es intentar reivindicar todas estas luchas, ¿verdad? Y seguir con estas luchas. Y entonces, de hecho, hace poco, digamos, hablando de derechos humanos, un abogado especialista en derechos humanos una vez hablaba de que sí, que los derechos, que para todas las personas, y dice, bueno, aunque las mujeres están abusando en sus derechos, ¿verdad? Entonces, una persona especialista en derechos humanos que diga eso, todas las mujeres nos quedamos sin qué pero decir, ¿verdad? tal vez lo hizo de una forma jocosa, ¿no? Sí, no sé, digamos, no sé qué pasó, pero fue como muy impactante, ¿verdad? Que él decía que, ¿verdad? Él también sentía, ¿verdad? Como parte de su grupo masculino, Claro. que las mujeres nos estamos excediendo al exigir derechos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el lenguaje es parte de lo que nos ayuda, como le decía yo, a reivindicar esos derechos. Y especialmente ya más allá de las mujeres, los grupos ya sí minoritarios, por ejemplo, las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Lo que llaman ahora de género no binario. Entonces, esas personas sí son minoritarias en número y sí sienten, porque incluso están los homosexuales, no hablemos de tendencia sexual, digamos, porque están los homosexuales que dicen, sí, yo me identifico como hombre, o las lesbianas que dicen, yo me identifico como mujer, pero hay quienes no, incluso hay quienes no se identifican con género no binario y aún así no tienen o son incluso asexuales, ¿verdad? No tienen ninguna tendencia sexual
o se sienten atraídos hacia personas del otro sexo, ¿verdad? Entonces tampoco es que son todos homosexuales. En la mañana, de hecho, estaba escuchando un podcast acerca de justamente de lenguaje inclusivo y había muchas voces, ¿verdad? Personas a favor de la RAE, personas a favor del lenguaje inclusivo, personas a favor del lenguaje inclusivo sin que se raye en alterar la morfología del español, ¿verdad? Que poniéndole una X, que poniéndole una E, que poniéndole una arroba, ¿verdad? Entonces, Claro. eso da para un montón de aristas, ¿verdad? Un montón de percepciones. Hablaban ellos que justamente el hecho de que sea el género no binario ¿verdad? También es más rechazado todavía, porque entonces las Claro. personas no entienden, ¿verdad? Que yo no me siento, incluso yo no lo entiendo, a pesar de que yo voy hacia esa línea de lenguaje inclusivo, pero no todos sus planteamientos, ¿verdad? Incluso, bueno, como yo soy filóloga, ¿verdad? Pues hay momentos en los que choca como ciertas cosas de mi formación y ciertas cosas de mis ideologías, ¿verdad? Entonces, y no puedo entender, ¿verdad? Ciertas posturas tampoco y puedo no compartirlas incluso. Pero entonces también decían, es muy difícil al final que el lenguaje nos incluya a todos. Es sumamente, porque siempre hay como alguien que se va a sentir aparte, ¿verdad? Entonces yo decía, qué complicado, porque incluso hablamos del lenguaje inclusivo y hay gente que dice, bueno, las estudiantes y los estudiantes, por ponerte un ejemplo, pero ¿qué pasa igual con los que no se sienten identificados ni con el A ni con el O? Entonces, en ese caso, lo que el lenguaje inclusivo dice es, en lugar de decir las estudiantes y los estudiantes, diríamos les estudiantes, para marcar eso. Hay muchas posturas del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el primerísimo, casi que el que nació fue inclusivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se hablaba del masculino genérico, que el masculino genérico era para todos. Entonces, aplicaba para hombres y para mujeres, ¿verdad? Entonces, lo primero que dijeron fue, no, un momento, cuando hablan de el español, yo o el costarricense, yo no me siento identificada como mujer, porque no están hablando de mí, están hablando de los hombres costarricenses. Entonces, el lenguaje inclusivo empieza a nacer de ahí, ¿verdad? De decir, necesitamos que las mujeres nos seamos visibilizadas en las leyes, en los derechos, en todo, porque a veces, por ejemplo, y te cuento una anécdota que leí hace un montón de tiempo en internet, de una niña que estaba en la escuela y resulta que dijeron, la maestra dijo que iban a formar un equipo de fútbol, que los niños que quisieran anotarse pasaran al escritorio y la chiquita se levantó. Entonces la maestra le dijo, no, es que solo son los niños, los varones. Y la chiquita dijo, bueno, y se volvió a sentar. En eso la maestra dijo, bueno, ahora vamos a hacer una práctica. Todos los niños pónganse de pie y ella no se levantó. Y entonces la maestra le dijo, pero fulanita, ¿por qué no se levanta? Dice, porque usted le dijo a los niños. Entonces, el problema ahí es cuando, entonces, es cierto, puede que el masculino sea genérico, puede que el masculino a veces me incluya, pero ¿cómo sé yo como mujer cuándo me incluye y cuándo no? Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, el tema de leyes, cuando sé, porque incluso las leyes, muchas leyes hablaban de hombre. El hombre es igual ante la ley. Bueno, ¿y la mujer? O sea, entonces había cosas que no quedaban claras y bueno, por ahí podía haber, ¿verdad? Legalmente Hasta, la que cortar. hasta científicamente se habla de la humanidad como el hombre, ¿verdad? También. Exactamente. Pero, Ahora se ha intentado cambiar, incluso la RAE ha cambiado en eso. ¿cuál, cuál es la base? ¿Hay un antecedente de esto? ¿De dónde viene el lenguaje inclusivo? ¿De dónde empezó? ¿Quién lo empezó? ¿Cuál fue el movimiento que lo empezó? ¿Hay algún antecedente de eso? ¿O simplemente ha sido un cúmulo de Sinceramente, muchas voces pues, no sé, qué sé yo, el movimiento, como vos lo decís, empezó por el lado de las mujeres, ¿verdad? Que se sentían excluidas en cuanto al lenguaje, digamos, genérico masculino, ¿verdad? Entonces, ¿viene de ahí o hay algún antecedente, pues, no sé, no sé cómo preguntarlo, ¿hay algún sí, antecedente sí. escrito de dónde empezó todo esto? Sinceramente, nunca he investigado tan a profundidad el lenguaje inclusivo, digamos así, como de dónde salió, pero digamos, movimientos feministas ha habido Sí, desde el siglo pasado, ¿verdad? O más, incluso más, ¿verdad? Lo que pasa es que pues, no todos se registraban. Y muchas veces era una manifestación rebelde de un solo individuo.
¿verdad? Entonces yo sé que, por ejemplo, y te hablo de una poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, que Sor Juana se hizo monja porque era su única oportunidad para seguir estudiando. Ella, porque si ella se casaba, sabía que ella jamás iba a poder volver a tocar un libro. Entonces, en cambio, siendo monja, ellos tenían bibliotecas y ella sabía que era la única, ella, digamos, de dedicación que dijera, ay, sí, yo soy una gran religiosa, no, esa no era Sor Juana, ¿verdad? Pero ella decía, yo, bueno, o ahí, no sé si lo decía explícitamente, era, yo lo aprendí así en mis cursos de literatura, pero ella se hizo monja porque era la única oportunidad en la que ella podía estudiar, entonces fue un acto de rebeldía, por decirlo así, hacia el patriarcado, el hecho de que ella se hiciera monja, y entonces ella pues lo hace, tal vez no lo vio como un acto de rebeldía, pero bueno, para el movimiento feminista, la Sor Juana es un personaje importante, entonces el lenguaje inclusive posiblemente nazca de ahí, yo como te digo, no lo he investigado, pero yo casi que te aseguro que en algún momento algún hombre se quiso pasar de listo con la ley, porque la ley decía el hombre tal cosa, el hombre ganó el juicio porque la mujer no estaba incluida, y Claro, entonces, un portillo, pero los famosos portillos que hay en la ley, que hay en la sí, ley, sí. exactamente, porque la mujer estaba totalmente excluida, y entonces de ahí algo tuvo que haber pasado ahí, y le dieron un Sí, momentito, sí. aquí, si yo no estoy nombrada, y es un movimiento también que ha habido, ¿verdad? Lo que no se dice no existe. Entonces, si las mujeres no Ah, estamos dichas en los textos, no existimos. Entonces, yo me imagino que por ahí es que van haciendo el tema. Y ahora, bueno, y lo que te iba a decir, entonces, y ahora el lenguaje inclusivo, ya ahora sí, entonces ya. Entonces, estábamos con las y los, la mujer y el hombre, pero entonces después aparecen las personas que dicen, pero yo no me identifico con ninguno de los dos. Y entonces ahí es donde aparece el movimiento que para la gente es más chocante, e incluso para mí, bueno, que la X, la arroba, a vos ¿verdad? es más chocante la X y la arroba que la E. Sí, vea, para mí incluso la E es como la medida más real que podríamos optar. ¿Y por qué la E? Bueno, la E, decía una vez una amiga que por qué la E y no la I si la hizo nada más bonito. Entonces decía, lis chiquillis, ¿verdad? Vacilando ella. O sea, lo decía como una duda real, ¿verdad? No lo decía en burla, sino lo decía como una duda real. Pero el tema con la E es que, por ejemplo, tenemos, hablando de pronombres, tenemos las invitamos, los invitamos y les invitamos, ¿verdad? Que entonces, ese les eh, Era más no se inclusivo. refiere a ni, ese les se considera inclusivo. Entonces, esa E me lleva a las otras donde yo digo, ok, si no es A, si no es O, entonces puede ser esa E que yo siento inclusiva. Ahora, hablando con otras colegas, ¿verdad? Yo también decía, bueno, que un presidente no sirve, porque presidente, a mí me dicen presidente y es masculino, entonces con presidente no me sirve. Incluso ha pasado también juez, que no termina ni con O, ni con A, ni con nada, ya con Z, pero Pues, aún así, juez se siente como algo masculino, entonces ha estado la necesidad de decir jueza. pero sí existe fuerza, ¿o no? Sí, por eso. Pero si vos ves, porque la gente lo que dice, no, es que hay que quitarle la marca de género. Bueno, pero es que juez no tiene ninguna marca de género. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, juez y presidente? Que han sido cargos que históricamente han sido Sí, ocupados por hombres. ejercidos por hombres. Entonces, ahí ya es como una cosa diferente, porque a mí vos me decís, vinieron tres presidentes y yo inmediatamente imagino solo hombres. Es la imagen mental que me deja. Claro. Si vos me decís, vinieron dos presidentes y una presidenta, ya ahí sí uno hace la imagen mental diferente. Pero en el momento que te dicen tres jueces, tres presidentes, inmediatamente pensás en solo hombres. No tiene nada que ver, el uso de la E no tiene nada que ver con el idioma inglés.
porque el inglés es un poco más inclusivo, ¿verdad? En cuanto a los, ¿cómo se llama? Artículos y adjetivos. Sí, es que ellos no tienen género gramatical, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver, digamos, no lo trajeron de ahí. yo lo dudo, o sea, como te digo, no he investigado tanto como esa parte, pero yo lo dudo mucho. Yo creo que viene más como por el les, que Ok, cuando la gente quiere, digamos, en las cartas es típico, digamos, que en sí. lugar de decir lo invito o la invito, le pone le invito Sí, cuando está dedicado a un público general. a un público general. Es muy común, aunque gramaticalmente no es lo más correcto. ¿En serio? Sea, sí, yo sí, 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 Gramaticalmente, lo correcto es los invito. o las invito. Ujú. Las Él es, invito se puede utilizar solo si es para para un mujeres, público. Ok, pero los invito sí es para mujeres y hombres. se supondría, sí. ¿Qué es lo que la gente lucha, verdad? Que no, Sí, que yo no, yo personalmente, digamos, ante ciertas cosas no, tampoco me siento tan excluida, ¿verdad? Porque creo que también pasa por un tema de que a veces uno como busca como claro. sentirse excluido, ¿verdad? Y posiblemente sea un poco atacada por este comentario. Y no hablo de las poblaciones minoritarias, ¿verdad? Porque ellos Sí, sí, digamos, los que no se sienten ni de uno ni de otro. Pero a veces cuando dicen todos, yo me siento incluida, o sea, no es como todos. Ah, bueno, los hombres, ¿verdad? Yo personalmente, yo. Pero hay una cosa del inglés que es muy interesante y es que ahora están quitando también el she y el he, porque el he es para hombre y el she es para mujer, ¿verdad? Y entonces quieren quitarlo para las personas, bueno, incluso hay muchos como chistes tal vez o cosas, bueno, para mí son absurdas, ¿verdad? Que aparecen en internet, que la gente pone así como, no se llama, lenguaje inclusivo es saber braille, saber lesco, saber, ¿verdad? Y es como, bueno, eso sí, no es correcto. es que es pormenorizar, digamos, el movimiento. Es cierto, si yo sé lesco, puedo incluir a personas sordas en mi conversación, ¿verdad? Entonces, es inclusivo en ese sentido. Pero el argumento de la gente es solamente para desprestigiar el movimiento pro lenguaje inclusivo. Y ahora de hecho le están llamando lenguaje no binario por lo mismo, porque entonces ya el lenguaje no binario lo que me implica es ese, quitar todas esas marcas de género. ok. El español está plagado de género, ¿verdad? Tenemos la cuchara y el tenedor. Entonces, Sí, eso es el género gramatical me marca si es femenino o masculino. Si vos pones a unos chiquitos a dibujar la cuchara y el tenedor casándose, van a poner al tenedor como el novio y a la Como cuchara el como la hombre. novia, porque relacionas género con sexo, ¿verdad? Pero las cosas no tienen sexo, los sustantivos solo tienen género, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hace como la mezcla, porque entonces yo mi- empiezo a hacer esa relación y es ahí donde la RAE defiende que el género masculino no implica sexo masculino. Esa es la defensa de la RAE. esa es la posición oficial de la RAE al respecto. Sí, bueno, la posición de la RAE es que prohíbe el lenguaje inclusivo, ¿verdad? De plano. Sí, bueno, eso así se decía antes. Ya ahora se ha dado cuenta de que no, o sea, a mí la RAE no me puede prohibir nada, Ok. nada. Como hablante no me puede prohibir absolutamente nada, porque soy yo la que hablo. Entonces, la RAE no me puede prohibir, por ejemplo, decir maíz en lugar de maíz, no puede, Ujú. porque yo hablo como me da la gana. Sí. Sí, Pero igualmente al escribir, hay mucha gente que escribe como quiere y pues uno los corrige o la gente lo corrige, pero al final de cuentas dice, usted me entendió. sí, y Entonces yo tampoco es siempre, una obligación. y yo siempre lo he dicho, es muy diferente, bueno, hablando de la ortografía, por ejemplo, es muy diferente el lenguaje formal que el lenguaje informal. Bueno, sí.
¿verdad? Entonces, ya si vos llegas a presentar un trabajo en, no sé, académico con falta de ortografía, ya ahí sí no es aceptable, ¿verdad? Pero si mandas un WhatsApp, pasa. Al final de cuentas, entonces, la RAE no va a influir o no va a tener peso en que este lenguaje, pues, Surja o no prosiga o surja. persista, o sí, exactamente. La RAE siempre va a tener influencia, porque la gente siempre lo que hace primero es buscar en la RAE, incluyéndome. ¿Verdad? Ante dudas, preguntémosle a la RAE o ahora que existe una fundación parecida a la Pero RAE no que lo se haga llama por, Fundeo. no lo haga por Twitter porque por Twitter la RAE los basurea, ¿verdad? Así que Como le puso a la muchacha esta del de café la, o ¿cómo fue que dice que del es marrón, el cinturón marrón era. de la cuerda? Es, si porque yo puedo decir que la cuerda es negra, pero no marrona. Es lo Ajá, que se ajá, estaba discriminando a las marronas. ajá. Pues le respondió con semejante barbaridad, ¿verdad? Sí, sí, Pero, a mí también me cayeron mal. y ese es un sitio oficial de la RAE, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, en este informe de lenguaje inclusivo, la RAE pone un montón de tweets, ¿verdad? RAE consulta acerca del lenguaje inclusivo y su postura, ¿verdad? Aquí están todas. Bueno, no todas, hasta ese momento, pero por lo general es ese, su postura es no es No lo aceptado, no es aceptan. aceptado, no es aceptado. Y una vez a mí me pasó con eso, de que la RAE prohíbe tal cosa, una compañera lo publicó ahí en Facebook, y entonces yo le comenté eso, que a mí la RAE no me podía prohibir absolutamente nada porque yo hablaba como me da la gana. Y entonces ella lo que puso fue, bueno, yo le puse, es que la RAE no nos, por dicha la RAE no nos puede prohibir nada, porque como que, algo así como que le dije como que no tenía policías en cada lado Y para tampoco estar hay corroborando. una policía de la RAE por todos lados, ni te van a penalizar por escribir o hablar como quieras. Y entonces ella me dijo, es que es nuestra, es una colega, ¿verdad? Me dijo, es que es nuestra responsabilidad. Y yo le dije, bueno, yo como filóloga no voy a corregir absolutamente a nadie por cómo habla, especialmente por cómo habla, ¿verdad? Ya, si me pagan para corregirle su escritura, con mucho gusto. Okay. Pero yo, digamos, mi postura es que a pesar de que la gente era muchas veces es como, ay, me da miedo hablar con Nicole porque es filóloga, ay, me da miedo mandarle un mensaje a Nicole porque es filóloga. Sí, Yo en sí. realidad hay gente que me ha dicho, mira, es que yo primero reviso en el diccionario cómo se escribe antes de mandártelo. Claro. Pero yo soy muy relajada con eso, ¿verdad? Porque yo tenía un profesor que hablaba de la autoestima lingüística y él, no sé de dónde procede, la verdad, no sé de dónde viene, pero él dice que en la universidad que a él le lesionaron su autoestima, él estudió filología también, Sí. y que a él le lesionaron porque él dijo, él decía maíz, y que la primera vez que lo dijo en la universidad, alguien lo volvió a decir, pero ¿cómo está diciendo maíz? Si es maíz, ¿verdad? Y él dijo, yo hablo así, y no me lesione mi autoestima lingüística, porque dice que entonces lo que hacemos es hacer sentir mal a la gente, y entonces a la gente Claro. ahí es donde le da vergüenza hablar, entonces es como esa sensación de que tenemos que hablar como los académicos hablan, y la Sí. RAE es de esa postura. De hecho, la RAE se basa en cómo habla, en si un académico está de acuerdo o no con cierta cosa para probarlo o no. O sea, entonces al final es como una postura bastante elitista. La RAE, ¿qué es en sí? O sea, ¿dónde están ellos? En España. La RAE está en España, ¿Y quién la compone? propiamente. Ok, la RAE está compuesta por académicos, generalmente lingüistas, filólogos y gente de literatura. ¿Verdad? Son como Pero su... es todo un consejo de personas, es Ah, toda sí, sí, una empresa, es algo grande o es es simplemente, algo como dijo usted enorme. antes, Bueno, la RAE existe desde 1713 y el al siglo final, XVIII. ajá, y al final era una, era, es era una cuestión de consejo, por decirlo así, para la realeza, ¿verdad? También hay que verlo ahí Ok. históricamente. Ahora, la ventaja, podríamos decir,
es que tenemos las academias de la lengua en cada país hispanohablante, Ligadas a la RAE, ¿no? Son ligadas a independientes. la RAE. Digamos, son independientes, pero al final todas trabajan con la RAE, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora el diccionario hay muchos términos, bueno, se hizo un diccionario de americanismos con los términos que usamos. Americanismos es lo que se conoce como anglicismo, perdón. No, americanismos ellos hacen una separación entre cómo se habla en España y cómo se habla en América. En América, pues somos la mayoría de hablantes, pero ellos siguen haciendo como esa segmentación, ¿verdad? Ellos siguen creyendo que los españoles son los que hablan bien y los americanos somos los que hacemos cosas feas con el lenguaje. Pero las academias de la lengua han como reivindicado un poco esa postura. Entonces, de hecho, ahora la postura de la radio es un poco diferente, incluso a como era hace unos años, porque la postura ahora es, bueno, vamos a escuchar cómo hablan los de América y vamos a ir incorporando poco a poco palabras que ellos usan. Entonces, tanto así que se hizo un diccionario enorme que se llama Diccionario de Americanismos, donde están términos que se usan en todos los países, bueno, varios países, no sé, en todos los países de América Latina. Entonces aparece, no sé, chunche, y entonces en el Mauricio diccionario, Montero. entonces en el diccionario dice todos los países que tienen el término chunche y qué significan cada uno de esos O países. sea, eso es todo, eso de verdad es toda una institución. Ah, Ahora, sí. yo tengo entendido que la RAE ha incluido algunas palabras al lenguaje, o sea, o ha adoptado, no sé cómo decirlo, palabras que tal vez antes no se usaban o lo usaban, no sé, de alguna manera informal. Y pues he escuchado de algunas palabras que sinceramente no tengo ahorita los ejemplos, pero que ya la Real Academia Española aceptó esta palabra. Sí, sí, bueno, parte del trabajo de la Real Academia, ¿para qué existe? La Real Academia lo que hace es como investigar cómo está el español en España y en América y procurar mantener la unificación del lenguaje. Ajá. Yo creo que una de las más recientes y ya está incorporada como tal, pero es esta Swan, es que no sé si es Swanfonson o Swanfonson o algo así. Ajá. Esa, es que fue como muy flash, ya al ratito ya la RAE dijo que estaba aceptada por la Real Academia. ¿En serio? ¿Y eso qué? ¿Cuál es el significado? El Todo empezó con significado, un chavalo en TikTok que dijo que Swanson era el sonido, algo así de un motor o algo así. sí, sí, que, uy, mira, ese paso, es que no sé si es Swanfonson o Swanfonson, creo que es, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces empezó, decía, alguien dijo, ay, mira, ahí va Swanfonson y ya, y todo el mundo lo empezó a replicar, pero es muy curioso porque, por ejemplo, algo que reclama los movimientos de ese lenguaje inclusivo es cómo es que aceptan esa palabra Claro. y empiezan con los lenguajes inclusivos. Incluso hace relativamente poco, ellos tienen un sitio que se llama como Observatorio de Lenguaje o algo así, que es justamente La eso, donde RAE. ellos empiezan a ver como ciertos movimientos en el lenguaje. Y ellos incorporaron o publicaron, no sé qué palabra usar, porque ellos la palabra incorporar para ellos tiene una connotación muy fuerte. Entonces, ellos publicaron o incluyeron en este observatorio la palabra ella. Entonces, ella lo pone como un pronombre que no es ni él ni ella y que lo usan las personas que no se sienten identificados ni como sexo masculino ni como sexo femenino. Es lo primero que hicieron relacionado con el lenguaje inclusivo. Bueno, no lo primero, porque para ellos han hecho otras cosas, pero en este movimiento de la E, podríamos decirle, pues es como lo que han puesto, lo pusieron en ese sitio. Entonces fue tanto el burumbum que la gente empezó a decir que la RAE ya estaba aceptando el lenguaje inclusivo, que la RAE borró esa publicación. Entonces ahí es donde uno dice cuál es el parámetro real de la RAE, o sea, en qué te estás basando para dar un criterio.
Y es ahí Y donde uno, y con toda la razón reclama. uno puede, o cualquier persona puede llegar y, no sé, acercarse a las oficinas de la RAE y decir, mira, ¿por qué no estudian esta palabra? No, para eso están las academias de la lengua. Yo no sé si cualquier persona puede hacerlo. Dudo que te den pelota. Claro. Pero para eso se supone que tienen las academias de la lengua. Yo conozco la Academia Costarricense de la Lengua también. Yo tengo una beca de formación ahí. Entonces ahí lo que hacemos es justamente decirle a la RAE, así es como hablamos aquí. Y le mandamos listados y de las palabras que usamos aquí, de los significados. Eso, no sé si me escuchaste antes que te lo pregunté. Desde tu punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista tuyo y después de lo que has escuchado vos, que estás más empapada de todo esto, ¿el lenguaje inclusivo es una moda o llegó para quedarse? Yo creo que llegó para quedarse. Como el Swan Ha habido muchos. Vamos a ver. Yo creo que somos así una moda. pero, digamos, ha habido mucho, todavía está en construcción, ¿verdad? Ese es el tema Claro. con el lenguaje inclusivo, todavía está en construcción, entonces por eso es que no se ha podido afianzar tanto, justamente porque hay muchas posturas, entonces pero yo creo que está para quedarse, incluso ahora, digamos que ya muchas instituciones están insistiendo en el tema del lenguaje inclusivo, y como te comentaba ahora en la tarde, bueno, yo que trabajo en la Universidad de Costa Rica, del Consejo Universitario tomó un acuerdo de que se debía aplicar el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones, en los trabajos, en las tesis, ¿verdad? Que esa es la directriz. Y bueno, en la Universidad de Costa Rica tenemos lo que se llama el Estatuto Orgánico, que es la mayor normativa que tenemos en la universidad, y se quiere hacer ajá. Vamos a ver, por ejemplo, o sea, a ver si lo entendí. Vos sos la filóloga del consejo, yo lo tengo apuntado aquí, del Consejo Universitario de la UCR, en base a que se tomó un acuerdo para procurar el lenguaje inclusivo en todos los documentos. Eso yo lo entiendo así, o sea, bueno, en el caso tuyo, vos sos egresada. Yo no soy ahí por eso. No, ok. Vos sos egresada de la maestría de lingüística. Vas a defender la tesis dentro de poco, que creo que te entendí así. En la tesis, usted tiene que incluir, para la redundancia, el lenguaje inclusivo. O sea, lo que escribas ahí tiene que estar escrito en lenguaje inclusivo. Todo. Es muy y difícil. Si no lo haces así, ok. Si no lo haces así, es como el comité que te revisa la tesis, quien debe decirte, no, tiene que ponerle lenguaje inclusivo a todo, o te dicen, o ni se dan cuenta, digamos. Ok, pero no es una norma, no es una regla que te obligue, por decirlo de alguna manera, a que tienes que incluir o escribirlo en lenguaje inclusivo. Sí sé que habla de las comunicaciones oficiales, por ejemplo, cartas y todo eso. En 1999, el Consejo aprobó impulsar la producción y difusión del conocimiento sobre la condición vital de las mujeres y promover en la Universidad de Costa Rica el desarrollo de políticas institucionales no sexistas. Eso es uno primero. Y en el 2003, incorporar el lenguaje inclusivo de género en los documentos oficiales de la universidad, así como en producciones de cualquier otra índole que se elaboren en la institución. Ok, pero entonces eso vamos a ver si entendí bien, no incluye al estudiantado, solamente es a nivel administrativo. Digamos, una directora o un director de tesis puede exigir que la tesis venga con lenguaje inclusivo. Por supuesto, va a ser más común en ciencias sociales, por ejemplo, que en otras áreas. Claro. En ciencias naturales dudo mucho que les exijan eso. Desde una perspectiva personal tuya, ¿estás a favor o en contra? ¿O estás ahí en un término medio? Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo de género con ciertas restricciones, por decirlo así. ¿Como cuál? Por ejemplo, el tema de la X y el tema de la arroba, que pues igual, yo creo si, que alguien, si alguien lo escribe, o sea, allá ella, pero
pero yo no, a mí no me gusta. Es que fonéticamente es impronunciable, de todos modos. Exactamente, exactamente, fonéticamente es impronunciable y entonces no tiene ningún sentido. Decía, de hecho, Yadira Calvo, que es una feminista así súper, súper de este país, Radical. o sea, tiene tan poco sentido una X y una arroba que al final termina leyéndolo como una O, porque ¿cómo lo vas a leer? Claro. Sí, Entonces sí. al final solo sirve para el lenguaje, por decirlo así, escrito, y el escrito más se ve horrible, es que la X se ve espantosa además. Sí, sí, sí. El arroba por lo menos tiene algo de futurista ahí, pero la X sí, Sí, es a muy mí, extraño. Yo he usado el arroba, cuando le he preguntado, digamos, cuando he tenido, por ejemplo, por mensajes, alguna amistad que diga, tengo tiempo de no verlo y le escribo y no sé, tenés hijos, entonces, hijos o ajá, hijas, ajá, entonces como no sé qué es, utilizo el arroba. ajá, ajá, ajá. Pero que yo entiendo que la persona, pues también lo entiende desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero entonces, vos estás a favor, Ajá. bajo esa salvedad, que es algo escrito, pero fonéticamente, como para hablar, sí estás a favor. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema con el tema E. No te- Lo que sí es que, por supuesto, no es tan natural, ¿verdad? Entonces, de hecho, en este mismo podcast había una persona que se declaraba como que no era de ninguno de los dos géneros y entonces después dice, sí, es que el compa y se queda callado, callada y dice, le compa, ¿verdad? Entonces tenés que hacer un doble procesamiento porque no es algo natural, ¿verdad? Lo natural que Pero te ¿por sale es qué? él o la. Ok, pero si vos te estás refiriendo a un hombre, ¿por qué no puedes decir el compa? Esa persona no No se quería puede usarlo. utilizar Sí, sí, o sea, definitivamente. no, 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 yo a vos, digamos, que yo sé que vos te identificas como un hombre, puede decirte él sin ningún problema, O o sea, no alguien. hay, estructuralmente hablando, no hay una forma o no, no sería lo correcto que yo diga la muchacha, el muchacho y para un público general, les muchachos. No sería lo correcto. O sea, si yo tendría Ahí que serían decir les que muchaches. les muchachos, ok, perdón. Ok, ya ve, o sea, no me sale. Es que sí, es que Pero, es poco natural, o sea, no estás acostumbrado. O sea, o sea, el lenguaje inclusivo dice que si yo me estoy dirigiendo hacia una muchacha, yo tenga que decirle, le muchache, el tema es, el cómo tema se es identifique la persona. exactamente, porque si es una conocida tuya, o sea, si es tu esposa y vos sabes que tu esposa se identifica como mujer y le decís, sí, la muchacha, tu esposa no se va a sentir ofendida, porque para nada, de hecho, si le decís le muchache, posiblemente se sienta rara, ella específicamente o yo específicamente. Ajá, Pero una persona, por ejemplo, desconocida, vos no sabes si se identifica como ok. mujer o si no se identifica como mujer. Y es ahí donde está el conflicto, por decirlo así, y es donde habría que posicionar primero la E y es donde está el problema, porque tendríamos todos que aprender, porque como te digo, es un doble procesamiento. O Hay que sea, reestructurar todo otra vez, uno, claro, totalmente. exacto. Y entonces decir, sí, es que el muchache que estaba en la mesa dejó esto, Ok, pero y vos como mujer, ¿sentís que sos imparcial en cuanto a esto? ¿O hay un sentimiento, pues ahí interno que como sos yo mujer, yo tengo que apoyar esto? no, 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 yo creo que la imparcialidad no existe. Este, yo tal vez sienta como cierto compromiso femenino y de ok, hecho con lo que chocas con la visión de filóloga, que yo digo, siento que debería apoyarlo y siento que a la vez no debería apoyarlo. Entonces es ahí donde tengo claro, mi conflicto. Yo lo que más uso, por ejemplo, es para, digamos, en la universidad, por decirlo así. Entonces, tenemos el rector, pero puede ser rector o rectora, ¿verdad? Entonces, hablemos mejor de la rectoría.
Ok. Entonces, ese es el tipo entonces, esa es una de las posturas del lenguaje inclusivo donde dicen, ay, en el español ya existen palabras. Ajá. Y lo que te iba a decir, por ejemplo, porque es como feo que no esté el lenguaje inclusivo como tal. Porque, por ejemplo, en el estatuto orgánico, que es como la norma de mayor rango que tenemos en la universidad, resulta, no sé si ya está cambiado, creo que no, pero la última vez que yo lo vi, hablaba de el vicerrector de administración. Y más adelante, ¿todavía estás ahí, Miguel? Sí, sí, A ver, sí, es que sí. Que te quedaste con el audio, entonces no, estoy poniendo atención. entonces dice, el vicerrector de administración tiene las siguientes funciones. Vienen las funciones. Y más adelante dice, el vicerrector, Era una descripción del puesto. ajá, que está en el estatuto orgánico. Y entonces después, más adelante, en un siguiente artículo dice, el vicerrector o vicerrectora de acción social tiene las siguientes funciones. Y vienen las funciones. Entonces uno Ujú. dice, ¿qué será? Que los vicerrectores de administración solo pueden ser hombres. Porque si en el otro Claro. lado me aclara que puede ser hombre o mujer, porque en este otro no. Yo no sé si es porque hicieron alguna reforma y en uno lo cambiaron y en el otro no, no lo sé, pero ya queda feo, que es lo que te Pero, decía, de los niños pero no que se van a jugar sobre, fútbol. sí, perdón, pero no se sobreentiende que es simplemente una descripción del puesto, aún así que el puesto pues lo puede ocupar un hombre o una mujer. O sea, no, no es algo Mm, de sentido común, tal vez. tal vez sí, que es lo que dicen, ¿verdad? Que existe el masculino genérico, que es el masculino que sirve Ujú. para todos y todas y todes. Ok. Eh, Lo ideal sería la vicerrectoría. sí, o en este caso, vicerrector o vicerrectora, como está en el otro lado. Hay gente que dice que esa duplicidad es innecesaria, pero es lo que yo te digo, entonces, ¿por qué está en un lado y en otro no? Y claro, es porque en Acción Social sí ha habido vicerrectoras. Entonces, posiblemente la primera vicerrectora dijo, bueno, es que o sea, no sé qué pasó con esos dos artículos y como te digo, si fue que uno lo reformaron y el otro no, no lo sé. Pero así está. Hay quien piensa de que todo esto, esto del lenguaje inclusivo es un capricho Ajá. de las mujeres o de algún otro movimiento. Vamos a ver, es que están, no sé si incluir, no sé si es correcto. Hombres, mujeres y la comunidad LGTBQ, creo que es ahora también. Entonces, TVIQ. Son un montón de ok, letras, pero el bueno, resumen es toda ese. esa, toda esa comunidad, yo creo que ahí estoy abarcando todos, ¿verdad? O sea, ya todos Ujú. los géneros que se conocen ahora. Entonces, no sé, o sea, no es un capricho eso, no se ve como un capricho. Ese es tal vez ahí es donde se responde la primera pregunta que me hiciste, de por qué era tan chocante el lenguaje inclusivo. Y posiblemente sea por eso, porque se ve como un capricho, se ve como una necedad. Pero yo siempre lo comparo con otras luchas que ha habido, por ejemplo, el voto femenino, también se pensaba que era un capricho. Sí, pero vamos a ver, no quiero empezar a chocar, no vamos a hacer una discusión, pero Sí, digamos, sí. el voto tiene todavía un impacto muy grande en el país, ¿verdad? O sea, con un voto se logran cambios a nivel nacional, a nivel de país y a nivel mundial, de verdad, que pueden cambiar, vamos a Ujú. decir, valga la redundancia, la humanidad. Sin embargo, digamos, el lenguaje inclusivo, eh, es como una ramita, creo yo, de la lucha del feminismo y de esta otra Ujú. comunidad LGTBIQ para hacerse notar, ¿no? Mucha gente le llaman a estos Bueno, sí, movimientos. pero justamente eso es lo que ellos buscan, hacerse notar porque hasta el momento, especialmente la comunidad LGTBIQ ha sido invisibilizada. Y entonces Prácticamente. lo que están haciendo, o sea, hacerse notar no tiene nada de malo, que era lo mismo, que decían las mujeres, nos hacemos notar también, no solamente como las personas que están dentro
de la casa, de la cocina, haciendo comida y teniendo chiquitos, ¿verdad? Claro. Y de hecho, incluso ahora es muy curioso, te hablo, por ejemplo, de que se habla incluso de persona menstruante y persona no menstruante. Y entonces dice, pero ¿qué es esa estupidez? O sea, es que solo las mujeres menstruan. Pero resulta que hay personas que menstruan, pero no se consideran mujeres, entonces es el término Claro. que se ha adoptado, ¿verdad? Pero para la gente eso es una ridiculez, pero ¿qué es lo que dice la persona? Es que a mí me sale sangre, pero yo no siento que sea mujer. Por ejemplo, Esto ha sido motivo de burla. por supuesto, de hecho te iba a decir, ya, bueno, con esto del COVID, por ejemplo, dicen cuántos hombres se han enfermado, cuántas mujeres se han enfermado, Claro. ¿verdad? Y entonces la gente dice, bueno, pero faltan todos los demás géneros. Y entonces, hay un chiste que ha salido en internet donde salen, que no sé si has visto, ¿verdad? Que salen los super amigos y les montan diferentes diálogos a los personajes. Sí, Y sí. entonces sale Batman diciendo que el porcentaje de hombres y mujeres que se contagia por COVID, y entonces la Mujer Maravilla lo que responde es, buenísimo, entonces los otros 125 géneros están inmunes. Y es como, yo también me reí, la verdad, tengo que confesar que me reí. Pero entonces, Bueno, es que yo no lo veía, Mujer yo no, Maravilla, no seas tonta, no sé qué, ¿verdad? Entonces se ve pues como que sí, la persona que defiende eso es absurda, pero... sí, yo no lo entendía así, sino, sí, o sea, cuando yo leí ese chiste, yo no había visto esa conclusión de que los demás eran inmunes, sino de que, pues, o sea, definitivamente están abarcados dentro de solamente esos dos géneros. Pero al final de cuentas, el lenguaje inclusivo no es obligatorio, no No, va a no, y terminar siendo nunca, obligatorio. no, nada es, o sea, en el lenguaje nada es obligatorio, especialmente porque al final lo que vos dijiste lo dijiste y ya salió, ya salió, ya lo Sí, dije, si nadie me escuchó bueno, si nadie me grabó mejor y si alguien me grabó, ya no puedo hacer nada, ya lo que dije, dije. Entonces, así como me pueden salir ideas machistas, nos pueden salir ideas racistas, ¿verdad? Me salió también no usar el lenguaje inclusivo. Entonces, digamos que igual, bueno, que era una de las cosas que hablaba al principio, lo oral y lo escrito, ¿verdad? Siempre lo oral va a ser muy diferente al escrito, siempre. Y, claro. por ejemplo, yo en mis clases, porque, bueno, también he sido profesora, ¿verdad? En la U, y en mis clases, pues he procurado de utilizar cierto lenguaje, pero a veces digo, ay, ya, chiquillos, están haciendo mucho ruido. Y obviamente son todos. Sí, se está dirigiendo a todos. Entonces, ¿Te ha pasado que algún alumno te ha corregido por eso? no, al momento no. No, creo que también es porque, claro, ven que uno hace como el esfuerzo, pero hay un momento en el que uno se embota y, y salió lo que salió. Usted Pero da las clases que usted da, ¿es en la UCR o en otro lado? he dado clases en la UCR y en la Universidad Nacional, pero especialmente en la UCR. Y en ambas te exigen que utilices el lenguaje inclusivo, ya no solamente escrito, sino también cuando No, das las clases. no, exigido, digamos, hablado no, porque es eso, es muy difícil, es muy antinatural incluso, ¿verdad? Claro, Lo que yo, como yo te decía, lo que yo procuro es como ser un poco más, tal vez llamémoslo neutra. Entonces, qué sé yo, en lugar de buenos días, chiquillos y chiquillas. Entonces, nada más digo buenos días y ya está. pues ¿Verdad? Que sí, a veces sentimos como que tenemos que usar ese sustantivo masculino y femenino y a veces solo obviándolo es más fácil. claro. Es como más como una especie de convicción, ¿verdad? Mía, intentando, incluso hasta ver hasta dónde me da. A veces incluso lo he visto como un experimento. Hay cosas que no me gustan, eso sí, por ejemplo, se ha usado mucho el término persona, pero a veces se usa persona para, como un genérico que no tiene como mucho significado. Entonces, por ejemplo, te pongo ejemplo, estudiante para mí no tiene, o sea, pues el estudiante o la estudiante, pero a veces Ya va a ponen, depender del artículo. ajá, exactamente, y a veces ponen personas estudiantes y yo digo, pero ¿para qué? Si estudiantes por sí solos no me marcan ningún género. A veces sí lo uso cuando ya es ahí, sí, la persona estudiante debe hacer tal cosa.
ahí sí lo dejo porque si no tendría que poner el estudiante. Pero a veces pongo Y, cada estudiante y ya se acabó, digamos. y si en el No caso, por hay, ejemplo, yo incluso no sé qué alcance va a tener esto, es este proyecto que estoy empezando, no sé qué alcance va a tener, pero, pero a pesar de que yo tengo mi opinión, o sea, yo no quiero ir simplemente con la corriente porque no quiero que el lenguaje inclusivo me abarque como una moda, sino como algo que, pues, que sea lo correcto. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo voy a iniciar los videos? ¿Cómo voy a iniciar los programas, las charlas, estas tertulias? ¿Cómo las voy a empezar? Entonces, lo único que se me ocurre es saludar como hola gente. sí, 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 sí. No sé, Es una buena estrategia. porque no leí mucho en realidad, pero sí soy más de escuchar y de ver videos sobre el lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que la información que haya, por lo menos en YouTube, sobre esto es Ujú, muy ujú, ujú. radical. O son gente de muy izquierda, que son muy radicales, o hay gente de derecha que lo que hace es burlarse. Súper defensora de la RAE y todo. Exactamente, que lo que hacen es, unos pues exigen sus derechos de una forma radical y los otros pues se burlan de ellos, y ya eso no está bien. Yo creo que ya es donde se cruza la línea del respeto pues no es la idea mía. O sea, la idea mía de hacer esto es precisamente informarme pues no sé si tal vez cambie de opinión o simplemente pues creo que lo que debe imperar en todo este tipo de conversaciones es el respeto. Pues yo tenía mi interrogante de que si esto iba a ser algo, o si el lenguaje inclusivo iba a ser algo que, bueno, ya vos me dijiste, llegó para quedarse, que si era algo obligatorio, o será que va a llegar de verdad algún momento donde sea obligado a utilizarlo, por lo menos de una forma formal, en la redundancia, no sé, formalmente va a Ujú. llegar un momento donde sea obligado, como está pasando ahorita en la universidad, que les están pidiendo que, por ejemplo, para defender una tesis, la tesis tiene que estar, me imagino que escrita y a la hora de defenderla también, en lenguaje inclusivo. Sí, bueno, a ver si a uno le sale, porque como te digo, es muy difícil, porque tenés que pensar dos veces las Llegará cosas un antes de momento donde, decirlas. donde lo controlemos, ¿verdad? Sí, donde Quizás. será, pero yo creo que pasarán cuando ya Ya sea no vamos a más estar aquí. extendido, sí, cuando ya sea más extendido el lenguaje inclusivo, pasarán como 3 generaciones. Mientras desarrollábamos la conversación, estoy notando que es imposible abarcar este tema sin no tocar directa o indirectamente estos movimientos feministas, el machismo, la comunidad LGTB, porque parte de la idea mía de hacer estos programas, estas conversaciones, es no salirme del tema, pero ¿cómo hace uno para indirectamente no tocarlos, verdad? Como que están Sí, muy sí. ligados, precisamente. Sí, ve que incluso Están, terminamos hablando de la Real Academia ya como organización, ¿verdad? Porque es sí, eso, al final, digamos, la Real Academia tiene un peso impresionante en los hablantes y entonces lo que ellos digan casi que se ve como una santa palabra. Pero claro, claro, ¿qué es lo que pasa con la RAE? Lo mismo que pasa con las leyes. Las leyes siempre van a estar detrás de la realidad, igual va a ser con la RAE siempre va a estar detrás de la realidad del lenguaje, porque primero tiene que estudiarlo, tiene que ver que es un movimiento general para decir, bueno, vamos a valorar su incorporación o lo que sea, ¿verdad? Igual es con las leyes, ¿verdad? Decía un amigo de mi esposo que viene un extraterrestre y usted lo mata, usted no puede ser culpado de homicidio, mira porque vos, usted, porque sí, era algo que uno, hasta que lo dijo el abogado, dije, sí, ay, qué interesante, porque no hay ninguna ley que hable sobre matar a un extraterrestre. claro. O sea, después de que usted hace el acto es que se crea, ya si viene un montón de extraterrestres y conviven con nosotros y la cosa, ¿verdad? Y ya hay que hacer Sí, una ley al respecto. ya sienta un precedente. Ajá, pero primero tiene que pasar mucho tiempo antes de eso. Igual pasa con la RAE. Tiene que haber pasado mucho tiempo en el lenguaje, bueno, excepto con su Alfonso, que yo no sé qué pasó ahí. Fue una cuestión mediática, fue Increíble, ¿ah? rarísimo. Increíble, o sea, jamás me lo imaginé. Eso es nuevo, definitivamente. Bueno, todo este tema, pero eso ya es algo completamente sacado de órbita. Sí, sí. Digamos, ellos tienen incorporaciones que vinieron a partir de la pandemia, eso sí, digamos, ellos hicieron unas incorporaciones el año pasado al diccionario
relacionadas con la pandemia, que la gente decía, qué impresionante, qué rápido que se movió todo esto. Por ejemplo, confinamiento, la misma cuarentena, que tenía un significado diferente antes al que tiene ahora, y fue un poco más rápido, pero aún así, primero se tuvo que haber usado, primero se tuvo que haber sistematizado, primero, para después que la RAE diga, bueno, vamos a valorarlo. Entonces, es lo mismo, como te digo, lo mismo que las leyes, es igual a la RAE, entonces la RAE siempre va a estar detrás de cómo realmente hablamos. Y aún así la gente Claro, puede decir, no, es que la RAE lo avala o no la avala. Es uno de mis criterios, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, pero ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Al final mi criterio es porque la RAE dice esto y lo otro, ¿verdad? Es parte de mi criterio experto, por decirlo así. Pero yo como hablante y el movimiento, bueno, el movimiento de lenguaje inclusivo, pues no está esperando en ningún momento que la RAE los avale. Pero claro, el hecho de que la RAE diga que existe la palabra ella, para ellos fue un triunfo. sí, exactamente, porque dice, ya la RAE nos está reconociendo que el lenguaje se está empleando. Ellos lo que dicen es, bueno, no está extendido, lo usa solamente ciertas comunidades, pero al final lo que están diciendo es, el término Ahí existe. está, qué interesante. Bueno, Y me hace, nada más, me hace gracia que en este mismo informe, al final tienen una parte de qué es lo que ha hecho la RAE para el lenguaje inclusivo. Es muy simpático. Porque ajá, entonces ellos lo que han hecho es lo que ellos llaman enmendar acepciones, o sea, arreglar la definición que ya tenían puesta para quitar hombre y poner humano o poner persona y en algunos lugares, humano no es masculino, ese es uno de los grandes depende, debates también. depende del contexto, porque usted puede decir el ser humano o la raza humana. Ajá, pero el ser humano se considera, bueno, como te digo, por eso es que primero hay que tener como una corriente y hasta que no se tenga una corriente va a ser más difícil consolidar el lenguaje inclusivo. Yo veo también un poco difícil que haya una sola postura, pero hay gente que dice que efectivamente el ser humano es masculino. Entonces ahí es donde decimos, yo personalmente digo, yo no lo veo masculino, a pesar de que tengo un él, pero es que como que siempre intentan que sean los sustantivos que tienen el artículo la. Sí, para el Es verdad, femenino. exactamente, y no necesariamente, porque como eso, la gente, ¿verdad? La gente sí es aceptado para todo el mundo, pero el ser humano no. Solamente porque esa palabra en sí es masculina, no sé, me genera como cierta cosa rara. No sé ni qué me genera, Sí, pero me genera como cierta cosa rara. Entonces yo sí, digo, no es, es muy extremista, tal vez. sí, no es mejor dejarlo como está, no es más fácil. O será Sí, sí, porque lo digo yo que soy un hombre, tal vez. O sea, de que es más fácil porque no te complicas la vida, ¿verdad? No. Pero cuando uno piensa en, digamos, vos sos hombre, blanco, sin discapacidades, heterosexual, y sí, entonces sí, es que vos sos de la gran mayoría, por decirlo así. precisamente ahorita que lo estoy pensando, yo digo para mí es más fácil, no es más fácil dejarlo así, pero me estoy metiendo o poniendo en los zapatos de una persona que lucha por estos derechos, que tal vez no sé qué piensa esa persona, por qué para ellos es tan difícil o tan importante, digámoslo así, por qué para ellos es tan importante sentirse incluidos dentro de esta sociedad y para ellos el lenguaje inclusivo es muy importante, o sea, Ujú. para ellos, no sé cuál será su perspectiva, para mí es simplemente un detalle que no tiene, como te dije, o sea, no es más fácil dejar las cosas como están y pues ya, o sea, que se sobreentienda de que pues los artículos o no sé, o que este lenguaje, o sea, no sé cómo ponerlo, pero para mí sería más fácil dejarlo como está, pero ahora que lo pienso Ujú. bien, yo digo, bueno, si la persona que está luchando por eso, porque se incluya este tipo de lenguaje, posiblemente para ellos tiene una connotación o una importancia muchísimo más grande que como yo lo veo, ¿verdad? Quizá. Ujú. Sí, bueno, incluso Pero podrías conversar con una persona que no se considera binaria. es que, si bien es cierto, yo esto lo estoy grabando para que lo vea cualquier persona, sin embargo, es una enseñanza mía, es una enseñanza mía personal de querer saber
y aprender y tener tal vez una posición, ser más receptivo y tener una posición más abierta a todos estos temas y conocerlo. Pero bueno, Nick, yo te agradezco mucho, de verdad, te agradezco mucho, estuvo muy interesante. Definitivamente estoy con otra perspectiva, me siento tranquilo, me siento tranquilo. Te agradezco mucho, de verdad, que sacaras este ratote para hablar conmigo y para instruirme. Y ojalá que sea la primera de muchas reuniones o de muchas conversaciones que tengamos y que, pues, que esto le guste a la gente y que si hay más personas como yo que tienen este tipo de dudas, que se sientan identificados con este tipo de charlas, con este tema y pues, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Espero verla por aquí otra vez. Te agradezco mucho, ¿verdad? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y pues saludos ahí, que te vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, Miguel, bueno, chao, Cuídate. cuídate. Pura vida. Chao.